Buen día, estimados estudiosos y estimadas estudiosas. El día de hoy damos inicio a esta conferencia del módulo 2 de su asignatura Constitución Política. Ya realizamos la videoclase del módulo de contextualización, posteriormente la del módulo 1 y ahora estamos en la del módulo 2. De igual forma, como le habíamos comentado en la primera videoclase, vamos haciendo una por semana y vamos trabajando un módulo por semana. En la primera semana trabajamos el módulo de contextualización, donde buscamos que ustedes se contextualizaran respecto al concepto de Estado, formas de Estado, sistemas de gobierno dentro del Estado, para entender al final la importancia de la Constitución para un Estado. También vimos un poco de historia constitucional colombiana para entender el origen de la constitución política vigente actualmente, que es la de 1991, eh, la vigente actualmente en Colombia, ¿no? De igual forma, eh, a- ya pasamos después al módulo 1, donde vimos el tema de principios, derechos y deberes. Vimos los principios en los cuales se fundamenta la Constitución y el Estado colombiano, a su vez los diferentes derechos, las diferentes categorías de derecho y cómo están plasmadas en la Constitución, para después pasar a los deberes constitucionales. Eh, Después de todo este transcurso en estas 2 semanas, entramos a esta tercera semana para ver un tema muy importante como es la estructura del Estado colombiano. Es decir, vamos a ver cómo está organizada todas las instituciones dentro del Estado colombiano. eh, para que ustedes pues puedan entender la funcionalidad de todas esas instituciones que existen en el país, y que logren pues utilizar de forma adecuada cuando pues, necesiten de la actuación de alguna de ellas. Eh, Voy a mostrarles una presentación que tenemos preparada para ustedes eh, respecto a este módulo 2. Vamos a ver, como les decía, entonces las principales temáticas, las competencias que vamos a desarrollar y las actividades que se deberán ejecutar en el transcurso de este módulo. Este es el orden del día de la conferencia y pues iniciamos diciendo que en la Constitución Política de Colombia en 1991 se establecieron por un lado las ramas del poder público, por otro los organismos de control, por otra la organización electoral y por otro los órganos autónomos independientes. Hacemos énfasis en esto porque hay veces tratan de incluir, digamos, a los organismos de control dentro de las ramas del poder público o colocan en un mismo grupo a los organismos de control, la organización electoral y a los órganos autónomos independientes cuando son instituciones de carácter diferente. Entonces, importante. Por un lado, las ramas del poder público, judicial, ejecutiva, legislativa. Por otro lado, los organismos de control, por otro lado la organización electoral y por otro los órganos autónomos independientes Ven, permíteme, pasamos aquí. ¿Cuál es la competencia que buscamos desarrollar? Que ustedes analicen esta estructura a partir del estudio de las diferentes ramas del poder público, los organismos de control, la organización electoral y los órganos autónomos independientes, para que ustedes puedan describir la función de las instituciones que componen el Estado colombiano. Verificamos aquí. Eh, ¿Dónde surge esta teoría de la separación de poderes? Pues surge con el Estado moderno. Es una de las características del Estado moderno. Es decir, que estamos hablando allá por allá hacia el siglo XVIII, pues con la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Se habla, los teóricos franceses, acá citamos a Montesquieu, en el siglo XVIII, sostenía la necesidad de separar un los poderes de una sola misma persona. Decían que no todos se debían concentrar, sino que el poder debía estar separado y se debía dividir en tres, como es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. Voy a leer una parte de la obra del espíritu de las leyes realizada por Montesquieu, en donde decía expresamente: cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad, falta la confianza, porque puede tenerse que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. Entonces lo que sostenía era que si a la persona que hace las leyes las ejecuta, pues es muy probable que se falte a la confianza y de que no haya libertad, porque entonces el que crea leyes tiránicas y las ejecuta para que a su conveniencia.
Entonces, ahí la importancia de separar un poder del otro. También él sostenía dentro de su obra eh, que y leo otra vez expresamente, no hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente la libertad y la vida de los ciudadanos como que el juez sería el legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Entonces, igual, si las personas que juzgan son las que crean las leyes, pues van a crear leyes que se acomoden a lo que deben juzgar. Igualmente, si las personas que ejecutan las leyes son las mismas que juzgan, obviamente todo va a ser a su conveniencia y vamos a tener gobiernos opresores en donde no se respeta la libertad ni la vida de los ciudadanos. En la actualidad se sostiene la importancia de la separación de estas tres ramas del poder público, pero además se dice que debe haber una colaboración armónica entre las mismas para cumplir los fines del Estado. Es decir, cada una tiene funciones específicas, pero debe haber una colaboración armónica entre todas para cumplir los fines del Estado. Eh, En la Constitución Política de Colombia vamos a verificar cómo se organiza esta estructura y qué otras instituciones, aparte de las ramas del poder público, existen en el país. Se establece esta división de poderes como se establece una rama legislativa, una rama ejecutiva y una rama judicial. En la rama legislativa se establece que es la encargada de hacer las leyes. Además, tiene pues las funciones de reformar y ejercer un control político sobre el gobierno y la administración. En ella se encuentra el Congreso de la República. ¿Qué es importante de esta teoría de separación de poderes? Que un poder frene a otro poder, ¿sí? Que para que un poder no sea arbitrario debe tener un freno y eso son los otros poderes. Entonces por eso se habla de que en este caso la rama legislativa debe hacer un control político sobre la rama ejecutiva. También decimos que dentro de la rama legislativa se encuentra el Congreso de la República. Para saber qué instituciones hacen parte del Congreso de la República, pues vamos a hacer una actividad dentro de este módulo para que ustedes identifiquen todas esas instituciones pertenecientes a cada una de las ramas del poder público. En la rama ejecutiva, que está en cabeza del presidente de la República, él es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Encontramos una serie de instituciones que también la buscamos trabajar dentro de la actividad de este módulo. También encontramos la rama judicial, que está compuesta por esas altas cortes y la fiscalía, además de los tribunales y juzgados. ¿Cuál es su función principal? Administrar justicia. Entonces la idea es que ustedes en desarrollo de actividad identifiquen cuáles son esas altas cortes, los diferentes tipos de tribunales y de juzgados, que son los que se encargan de administrar justicia en el país. Entonces, aparte de esas tres ramas del poder público, decimos que encontramos otros, la Constitución establece otros organismos. Entonces, por un lado encontramos los organismos de control, por otro la organización electoral y por otro los órganos autónomos independientes. Entre los organismos de control, que son los encargados de la protección, promoción de los derechos humanos, del interés público y de la vigilancia de las conductas de las personas que ejercen funciones públicas, encontramos al Ministerio Público, que a su vez está compuesto por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, y por otro lado encontramos a la Contraloría, quien es la encargada de la vigilancia y la gestión fiscal de la administración pública. Aparte, encontramos una organización electoral que es independiente a todas las instituciones anteriores. Disculpen. En ella encontramos la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, así como lo relacionado con la identidad de las personas. Esta organización electoral es muy importante ahorita para el próximo año en esa etapa electoral y pues muy importante garantizar su independencia. Finalmente, los órganos autónomos independientes son las instituciones con personería jurídica y autonomía administrativa, patrimonial y técnica sujetas a regímenes legales específicos. Acá un ejemplo de ellos es el Banco de la República. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en este módulo? Pues para lograr desarrollar la competencia planteada. Vamos a realizar un mapa conceptual donde se evidencie esta estructura del Estado colombiano. Vamos a colocar en él las ramas del poder público, los organismos de control, los órganos autónomos independientes y la organización electoral. Después de eso vamos a indicar qué instituciones pertenecen a cada uno de estos componentes. Entonces vamos a decir cuáles pertenecen a la rama del poder público, los organismos de control, la organización electoral y cuáles a los órganos autónomos e independientes.
Acá es muy importante, permítanme verifico, listo. Acá es muy importante pues identificar todas las instituciones pertenecientes, no quedarnos, limitarnos en esta información. Voy a hacer un ejemplo. Entonces vamos a colocar, digamos, colocamos eh, el Estado colombiano tiene las ramas del poder público, dentro de las ramas del poder público tiene la rama legislativa, como les decía, dentro de la rama legislativa está el Congreso de la República y dentro del Congreso encontramos al Senado y a la Cámara de Representantes. Esto mismo que hicimos con la rama legislativa lo vamos a tener que hacer con cada una de las ramas, con los organismos de control, con los órganos autónomos independientes y con la organización electoral. Al final, buscamos que ustedes comprendan la teoría de separación de poderes en el Estado, así como la necesidad de una colaboración armónica entre las mismas, como fundamento para poder cumplir con los fines del Estado. También buscamos que ustedes conozcan cada una de estas instituciones pertenecientes al ramo del poder público, a los organismos de control, a la organización electoral y los órganos autónomos independientes, para que esto les permita identificar su función dentro de la estructura del Estado. Entonces eso es lo que buscamos que al final ustedes ya tengan claro, esta institución a dónde pertenece, qué es lo que hace, sus funciones específicas. Esta es la bibliografía que venimos trabajando dentro de la asignatura, un material que encontramos en la base de datos de la OMB u otro material de trabajo externo. Esto era lo que teníamos preparado para el día de hoy dentro de la videoclase. Vamos a verificar cómo está todo este tema de grabación. Parece que está bien, no tenemos ningún tipo de inquietud. Entonces, recuerden, pueden ingresar cuando deseen. Va a quedar grabado para su posterior consulta. En la sección de conferencia va a quedar grabada por 14 días. Sin embargo, dentro del material de estudio la vamos a dejar pública para que la vean cuando ustedes lo deseen, en cualquier momento. También le vamos a colocar un anuncio recordándoles de esta videoclase. Cualquier inquietud, por favor, a través del correo electrónico. Entiendo que existen personas que entraron tarde a la asignatura, que no alcanzaron a hacer las dos primeras actividades. También entiendo que hubo personas con inconvenientes de pronto a veces de plataforma. Entonces, cuando tengan un caso de estos, por favor escríbanme, yo lo analizo y verificamos si podemos dar apertura a actividades cerradas. Todo con el debido soporte. Yo tengo muy claro quiénes ingresaron tarde, entonces vamos a colaborarles en ello. También les pido un poco de paciencia. La otra semana estaré ahí cargando las notas de las actividades. Llevo un permiso personal y hoy me reintegro a actividades, pero empezaré a hacer poco a poco la revisión de todas esas actividades. La otra semana seguramente ya tendrán esas actividades presentadas, calificadas, así que no se preocupen. Y la idea es ponernos al día a todos los que ingresamos temprano y los que ingresamos tarde para culminar este proceso de aprendizaje de forma satisfactoria. Agradezco a todos su colaboración y que tengan un feliz resto de día y de semana.